La víspera de Navidad, mi hija Rebeca me miró a los ojos y me dijo: cancelamos tu invitación. Solo para los miembros principales de la familia. Me quedé en silencio. Mi yerno Javier se rió. Tú entiendes, ¿verdad? Sonreí y cancelé el financiamiento de $400,000 de la casa donde estaban celebrando. A la mañana siguiente, el oficial de justicia tocó a su puerta. Pero déjame contarte cómo llegué a ese momento. Me llamo Margarita, tengo 69 años, y hasta hace 3 meses creía que tenía una familia que me amaba. Enviudé en septiembre. Teodoro, mi esposo de 45 años, se fue una mañana de otoño mientras yo le preparaba su café con canela, como todas las mañanas durante décadas. El infarto fue fulminante. Ni siquiera pude despedirme. Después del funeral, me quedé sola en nuestra casa de 2 pisos, rodeada de fotografías y recuerdos. Rebeca, mi única hija, apareció más seguido al principio. Traía flores, me ayudaba con los papeles del seguro, me abrazaba cuando lloraba viendo las noticias en el sofá donde Teodoro solía quedarse dormido. Pensé que la muerte de su padre nos había unido más. Qué ingenua fui. Todo cambió cuando Javier, su esposo, empezó a acompañarla. Un hombre de 42 años, vendedor de seguros, con esa sonrisa que nunca me gustó. Demasiado perfecta, demasiado calculada. Mientras Rebeca revisaba las facturas en la cocina, él se paseaba por la casa, tocando mis cosas, preguntando sobre el valor de los muebles antiguos, comentando lo grande que era la propiedad para una persona sola. Margarita, me decía con esa voz melosa, ¿no te sientes muy sola aquí? Una casa tan grande, tantos gastos. Yo sonreía y cambiaba de tema. Pero él insistía. Las visitas se volvieron menos frecuentes. Rebeca siempre tenía excusas. El trabajo, los compromisos sociales, las reuniones de padres de Isabel, mi nieta de 20 años que estudiaba en la universidad. Cuando venía, parecía apurada, revisaba su teléfono constantemente, suspiraba si le pedía que se quedara a cenar. Mamá, no puedo quedarme mucho tiempo, decía mientras mordía apenas mi pastel de 3 leches. Javier me está esperando. Siempre Javier. Un día de noviembre, mientras organizaba los papeles de Teodoro, encontré algo que me heló la sangre. Facturas de una casa que yo no conocía. Una hipoteca a nombre de Rebeca y Javier por $400,000. El aval era la cuenta bancaria de Teodoro. Mi esposo había garantizado esa deuda sin decirme nada. Llamé a Rebeca inmediatamente. ¿Cómo que no sabías?, me gritó por teléfono. Papá nos ayudó a comprar la casa. Tú firmaste los papeles. Yo nunca firmé nada, Rebeca. Claro que sí. Estabas ahí cuando fuimos al banco. Recordé vagamente una tarde en la que Teodoro me había pedido que lo acompañara a unos trámites. Había firmado donde me indicó, confiando ciegamente. Nunca me explicó qué era. Rebeca, esa hipoteca compromete nuestros ahorros. Si no pueden pagar. Podemos pagar perfectamente, me cortó. No te preocupes por cosas que no entiendes. Y colgó. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa vacía, mirando las fotos de Rebeca cuando era niña. La pequeña que me abrazaba después de cada pesadilla, que me pedía que le leyera cuentos, que me decía que era la mejor mamá del mundo. ¿Dónde había quedado esa niña? Diciembre llegó con esa melancolía que siempre trae la primera Navidad sin un ser querido. Esperé la llamada de Rebeca para coordinar la cena navideña. Siempre la hacíamos en mi casa. Era tradición. Yo cocinaba el pavó, ella traía los postres, Isabel ponía la mesa con el mantel rojo que heredé de mi madre. La llamada llegó el 23 de diciembre. Mamá, este año vamos a celebrar en nuestra casa. Perfecto, dime qué llevo. Silencio. Mamá, es que decidimos hacer algo más íntimo. Solo nosotros 3. Nosotros 3. Javier, Isabel y yo. Ya sabes, los miembros principales de la familia. Se me cortó la respiración. Rebeca, soy tu madre. Sí, pero es que Javier piensa que ya eres mayor para estos trajines. Que deberías descansar. Además, nuestra casa es pequeña, no como la tuya. Javier piensa. Mira, mamá, no lo hagas más difícil de lo que es. Nos vemos después de Año Nuevo.
Colgué el teléfono con las manos temblorosas. 45 años cocinando para mi familia. 45 navidades preparando cada detalle con amor. Y ahora era demasiado mayor para estos trajines. Esa noche, el 24 de diciembre, me senté en mi sofá a comer una lata de atún, mirando las luces del árbol que había decorado para nadie. Afuera, los vecinos celebraban con sus familias. Adentro, yo era oficialmente una estorbo. Pero algo había cambiado en mi mirada. Una frialdad que no reconocía. Una calma que daba miedo. Sonreí sola en la oscuridad. Mañana sería un día muy interesante. La mañana del 25 de diciembre desperté con una claridad extraña. Como si durante la noche algo se hubiera acomodado en mi cabeza. Me levanté, me serví mi café con canela, y tomé una decisión que cambiaría todo. Marqué el número de Rebeca. Contestó al tercer timbre, con esa voz alegre y falsa que usaba cuando se sentía culpable. Mamá, ¿cómo estás? Estábamos pensando en ti. Rebeca, quiero pasar a dejarles un regalo. Ay, mamá, no era necesario. Estamos en medio del almuerzo y... Solo será un momento. Llego en una hora. Colgué antes de que pudiera protestar. Me puse mi vestido rojo, el que Teodoro decía que me hacía ver elegante, me maquillé con cuidado y salí hacia la casa que yo había financiado sin saberlo. Llegué a las 2 de la tarde. Era una casa hermosa, lo admito. 2 pisos, jardín bien cuidado, garaje para 2 autos. Una casa que valía cada centavo de esos $400,000 que salían de la herencia de Teodoro. Toqué el timbre. Javier abrió la puerta, con una copa de vino en la mano y esa sonrisa que siempre me crispaba los nervios. Margarita. ¡Qué sorpresa! ¡Feliz Navidad, Javier! Vengo a entregar esto. Le extendí una bolsa con regalos. Él la tomó sin invitarme a pasar. A través de la ventana pude ver la mesa puesta para 3 personas, los platos de mi vajilla buena, la que le había regalado a Rebeca cuando se casó. Mamá, no debiste molestarte, dijo Rebeca apareciendo detrás de Javier, secándose las manos con un delantal. No me invitó a pasar. ¿Dónde está Isabel? Está con dolor de cabeza. Descansando. Mentira. Pude escuchar risas que venían del jardín trasero. Isabel estaba ahí, probablemente sintiéndose incómoda con la situación. Bueno, dije con una sonrisa, solo quería dejarles esto. Que disfruten su cena íntima. Javier se rió. Esa risa que sonaba como cristales quebrados. Tú entiendes, ¿verdad, Margarita? A nuestra edad ya no estamos para grandes celebraciones. Es mejor así, más tranquilo. ¿Nuestra edad? Le pregunté, ladeando la cabeza. Bueno, ya sabes. Los mayores necesitan descansar más. Teodoro siempre decía que había que saber cuándo dar un paso atrás. Mentiroso. Teodoro jamás había dicho eso. Tienes razón, Javier. Hay que saber cuándo dar un paso atrás. Los dejé ahí, en la puerta de su casa perfecta, con mi sonrisa más dulce. Subí a mi auto y conduje hasta la casa de Laura, mi vecina de toda la vida, la única persona que realmente se preocupaba por mí. Laura tenía 72 años, era viuda como yo, y tenía esa sabiduría que solo dan los años y las decepciones. Me recibió con un abrazo y una taza de chocolate caliente. ¿Cómo te fue con Rebeca? Me dejaron en la puerta como a una vendedora. Laura suspiró. Ay, Margarita, esa niña se perdió. ¿Tú sabías algo sobre una casa que Teodoro les ayudó a comprar? Laura bajó la mirada. Margarita. ¿Qué sabes, Laura? Teodoro vino a pedirme consejo hace como un año. Estaba preocupado. Javier lo había presionado para que avalara esa hipoteca. Decía que era una inversión, que después te lo explicaría. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque Teodoro me pidió que no lo hiciera. Dijo que ya estaba hecho, que no quería preocuparte. Me quedé en silencio, procesando la información. Teodoro había sido manipulado por Javier, igual que yo. La diferencia era que él ya no estaba aquí para defenderse. Laura, ¿conoces a algún abogado? Sí, Mauricio González. Es hijo de una amiga mía.
Muy bueno, muy honesto. ¿Podrías darme su número? Esa noche, sola en mi casa, marqué el número de Mauricio. Le expliqué la situación. Su voz era calmada, profesional. Señora Margarita, necesito revisar todos los documentos. Si su esposo firmó como aval sin su consentimiento pleno, o si hay irregularidades en el proceso, podríamos tener opciones legales. ¿Qué tipo de opciones? Podríamos solicitar la anulación del aval, o en caso extremo, ejecutar la garantía. ¿Qué significa ejecutar la garantía? Significa que si ellos no pueden pagar, usted tendría derecho a reclamar la propiedad. Una idea comenzó a formarse en mi cabeza. Una idea fría, calculada, perfecta. Mauricio, ¿podríamos vernos mañana? Por supuesto. Traiga todos los documentos que tenga. Colgué el teléfono y me serví una copa del vino que Teodoro guardaba para ocasiones especiales. Brindé sola, por primera vez en meses, sintiéndome realmente viva. Los días siguientes fueron una revelación. Mauricio revisó los papeles y confirmó lo que yo sospechaba: había irregularidades en el proceso. Teodoro había sido presionado, yo había firmado sin entender completamente, y lo más importante, técnicamente, yo era la propietaria real de esa casa. Señora Margarita, me dijo Mauricio con una sonrisa, legalmente, usted puede reclamar esa propiedad cuando guste. El financiamiento está a su nombre como garante principal. Ellos lo saben. Lo dudo. Probablemente Javier pensó que con la muerte de su esposo, el tema quedaría en el olvido. ¿Y si yo decidiera cancelar mi respaldo al financiamiento? Tendrían 30 días para encontrar un nuevo aval o pagar la totalidad de la deuda. Si no pueden, la propiedad pasa automáticamente a usted. Esa noche no pude dormir, pero no por tristeza. Por primera vez en meses, tenía un propósito, una misión. Durante la semana siguiente, observé. Pasé por la casa varias veces, fingiendo ir al supermercado. Los vi llegar y salir. Javier en su auto deportivo, Rebeca cargando bolsas de compras caras, Isabel entrando con libros de la universidad. Vivían bien. Muy bien. Con mi dinero. El 30 de diciembre, mientras organizaba los papeles de Teodoro, encontré algo más. Una carpeta escondida detrás de su escritorio. Dentro había documentos que no entendía completamente, pero que mencionaban cuentas bancarias, inversiones, propiedades. Llamé a Mauricio. ¿Podría venir a revisar algo más? Llegó esa misma tarde. Cuando vio los documentos, su expresión cambió completamente. Señora Margarita, usted sabía que su esposo tenía estas inversiones. ¿Qué inversiones? Propiedades, acciones, cuentas de ahorro. Esto vale mucho dinero. ¿Cuánto dinero? Tendría que hacer una evaluación completa, pero hablamos de varios millones. Me senté en el sofá, mareada. Millones. Su esposo era un hombre muy previsor. Todo está a nombre de ambos, pero con la cláusula de que si algo le pasaba, pasaría automáticamente a usted. ¿Rebeca sabe algo de esto? Por los documentos, diría que no. Parece que su esposo quería protegerla de ciertas influencias. Javier. Teodoro había desconfiado de Javier desde el principio. Esa noche, mientras cenaba sola mi sopa de pollo, tomé la decisión final. No iba a ser la viuda abandonada, la suegra estorbosa, la madre que molesta. Iba a ser algo mucho más poderoso. Iba a ser la propietaria. Al día siguiente, 1 de enero, mientras ellos dormían la resaca de su celebración privada, marqué el número de Mauricio. Mauricio, quiero cancelar mi respaldo al financiamiento de la casa. ¿Está segura? Completamente segura. Muy bien. Necesito que venga a firmar los documentos. Estaré ahí en 1 hora. Colgué el teléfono y me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la misma de hace una semana. Había algo diferente en sus ojos. Algo que daba miedo. Algo que me gustaba. El 2 de enero firmé los documentos en el despacho de Mauricio. Mis manos no temblaron ni una sola vez. Era extraño, después de meses de llorar por todo, ahora me sentía completamente serena. Los documentos se procesarán hoy mismo,
me dijo Mauricio mientras organizaba los papeles. Mañana por la mañana recibirán la notificación oficial. ¿Cuánto tiempo tienen? 30 días exactos para conseguir un nuevo aval o pagar los $400,000 completos. ¿Y si no pueden? La propiedad pasa automáticamente a usted, señora Margarita. Salí de ese despacho sintiéndome como si hubiera despertado de un sueño muy largo. Por primera vez desde la muerte de Teodoro, tenía el control de algo. No era la viuda desvalida esperando las migajas de cariño de su hija. Era una mujer que había tomado una decisión. Esa tarde, Laura vino a visitarme con pan dulce y café. Te veo diferente, me dijo mientras servía las tazas. No sé cómo decirlo, más despierta. He estado pensando mucho, Laura, sobre Teodoro, sobre Rebeca, sobre mi vida. ¿Y qué has decidido? Que ya no voy a ser la madre que mendiga atención. Si quieren tratarme como una extraña, entonces así será. Laura me miró con preocupación. Margarita, sé que estás dolida, pero Rebeca sigue siendo tu hija. Ah, ¿sí? Porque el 24 de diciembre no se sintió como mi hija. No le conté sobre los documentos. Algo me decía que era mejor mantener esa información en secreto, al menos por ahora. Al día siguiente, mi teléfono sonó a las 9 de la mañana. Era Rebeca, y por primera vez en meses, sonaba alterada. Mamá, ¿tú sabes algo sobre un abogado que nos mandó unos papeles? ¿Qué papeles? Dice que cancelaste tu respaldo a nuestra hipoteca. Eso es imposible, ¿verdad? ¿Por qué sería imposible? ¿Por qué? Porque papá nos ayudó con esa casa. Tú lo sabías. Yo no sabía nada, Rebeca. Me enteré revisando los papeles después de que murió. Pero mamá, no puedes hacer esto. Esta es nuestra casa. Es la casa que yo estoy financiando, aparentemente. Pero nosotros vivimos aquí. Y yo vivo sola en una casa demasiado grande para una persona mayor, según tu esposo. Silencio del otro lado de la línea. Mamá, por favor. Hablemos como personas civilizadas. ¿Ahora quieres hablar como personas civilizadas? ¿Dónde estaba esa civilización el 24 de diciembre? Eso fue diferente. ¿Diferente cómo? Javier pensó que... Siempre Javier. Grité por primera vez en meses. ¿Desde cuándo Javier decide quién es miembro principal de mi familia? Mamá, cálmate. No me voy a calmar. Tienen 30 días para resolver esto. Hablen con el abogado. Colgué el teléfono y me quedé mirando mis manos. Habían dejado de temblar por completo. Los días siguientes fueron fascinantes. Desde mi ventana, podía ver el movimiento extraño en la casa de Rebeca. Javier salía muy temprano y regresaba muy tarde. Rebeca se veía agitada, hablaba por teléfono constantemente. Isabel había dejado de aparecer por completo. Laura me contó que había escuchado a los vecinos comentar sobre problemas económicos en casa de Rebeca. Aparentemente, Javier había perdido varios clientes importantes en su trabajo de seguros. ¿Tú sabías que Javier tiene deudas? Me preguntó Laura mientras tomábamos té en mi jardín. ¿Qué tipo de deudas? Carmen, la del supermercado, dice que su tarjeta de crédito fue rechazada la semana pasada. Y Miguel, el mecánico, dice que le debe 3 meses de reparaciones del auto. Interesante. Muy interesante. Una semana después del ultimátum, Isabel apareció en mi puerta. Tenía ojeras y se veía nerviosa. Abuela, ¿podemos hablar? Por supuesto, niña. Pasa. Isabel se sentó en el sofá donde su abuelo solía ver las noticias. Parecía más pequeña de lo que recordaba. Abuela, ¿es verdad que vas a quitarnos la casa? ¿Quitarles? Isabel, yo nunca les di esa casa. Ni siquiera sabía que la estaba pagando. Pero mamá dice que el abuelo nos ayudó. Tu abuelo fue presionado por Javier para firmar papeles que no entendía completamente. Igual que yo. Isabel bajó la mirada. Abuela, hay cosas que no sabes. ¿Qué cosas? Javier, él no es como se muestra contigo. En casa es diferente.
Diferente cómo. Grita mucho. Le grita a mamá cuando no puede pagar las cuentas. Dice que es culpa suya por no pedirte más dinero. Se me helaron las venas. ¿Más dinero? Sí, abuela. Javier siempre dice que eres rica, que vives sola en una casa grande, que deberías ayudar más a la familia. ¿Y tu mamá qué dice? Mamá se defiende a veces, pero después se disculpa. Dice que Javier está estresado por el trabajo. Isabel, tu mamá es feliz. Isabel me miró con ojos tristes. No, abuela. Yo creo que no. Esa noche no pude dormir. La imagen de Rebeca siendo gritada por Javier me atormentaba. Por más enojada que estuviera con ella, seguía siendo mi hija. La niña que había criado, que había protegido, que había amado incondicionalmente. Pero algo había cambiado en mi forma de amar. Ya no era ese amor ciego que permite cualquier cosa. Era un amor que tenía límites, que exigía respeto. Al día siguiente, Mauricio me llamó con noticias. Señora Margarita, han intentado conseguir un nuevo aval, pero fue rechazado. Aparentemente, Javier tiene un historial crediticio problemático. ¿Qué significa eso? Que muy probablemente no podrán cumplir con el pago. La casa pasará a ser suya. ¿Y después qué pasa? Usted decide. Puede venderla, rentarla, o vivir en ella. O echarlos. Técnicamente, sí. Usted sería la propietaria legal. Esa tarde, mientras regaba las plantas del jardín, vi a Rebeca acercarse por el sendero. Venía sola, sin Javier, y se veía cansada. Mamá, ¿podemos hablar? Claro. Se sentó en la banca donde Teodoro y yo solíamos tomar el café de las mañanas. Mamá, sé que estás enojada conmigo. ¿Enojada? Rebeca, estoy decepcionada. Que es mucho peor. Tienes razón. El 24 de diciembre fue horrible. Javier me convenció de que era lo mejor, que ya no tenías edad para preparar cenas grandes. ¿Y tú qué pensabas? Yo no sabía qué pensar. Javier puede ser muy convincente. ¿Convincente o manipulador? Rebeca me miró con sorpresa. ¿Qué quieres decir? Isabel vino a visitarme. Me contó algunas cosas. ¿Qué cosas? Que Javier te grita. Que dice que yo debería darles más dinero. Que tú te disculpas cuando él se enoja. Rebeca se quedó callada durante largo rato. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. Mamá, las cosas no han sido fáciles. ¿Desde cuándo? Desde hace 2 años. Javier perdió varios clientes importantes. Empezó a beber más. A culparme por todo. ¿Y por qué no me dijiste nada? ¿Por qué? Porque me daba vergüenza. Porque pensé que podía arreglarlo sola. Y la solución era alejarme. Javier decía que eras muy crítica, que siempre lo juzgabas, que era mejor mantener distancia. ¿Y tú le creíste? Quería creerle. Era más fácil que enfrentar la verdad. ¿Cuál verdad? Que me casé con un hombre que me controla, que me aísla de mi familia, que me hace sentir que todo es mi culpa. Por primera vez en meses, vi a mi hija real, no a la mujer que fingía felicidad, sino a la mujer asustada que había detrás de esa fachada. Rebeca, ¿quieres salir de esa situación? No sé si puedo. No sé si soy lo suficientemente fuerte. Yo te ayudo. ¿Cómo? Ni siquiera tenemos dónde vivir si perdemos la casa. Me quedé callada. Tenía el poder de resolver todo esto, pero algo me decía que era demasiado pronto. Rebeca necesitaba entender completamente en qué situación estaba antes de que yo pudiera ayudarla realmente. Rebeca, ¿qué haría falta para que Javier cambie? Nada, mamá. Él no va a cambiar. Solo empeora. Entonces tendría que dejarlo. Pero no puedo. No tengo trabajo, no tengo ahorros, no tengo nada. ¿Y si tuvieras algo? ¿Qué quieres decir? Si tuvieras opciones, ¿qué harías? Mamá, no me tortures con preguntas hipotéticas. No es hipotética, Rebeca.
Es una pregunta real. Se levantó de la banca, agitada. Mamá, por favor, ayúdanos con la casa. Después podemos hablar de todo lo demás. No, hija. Primero tienes que decidir qué quieres hacer con tu vida. Después hablamos de casas. Se fue sin despedirse. Desde mi ventana la vi caminar hacia su casa, con los hombros caídos, derrotada. Esa noche, mientras cenaba sola, supe que mi plan estaba funcionando. No era solo recuperar mi dinero o castigar a Javier. Era algo mucho más importante. Era recuperar a mi hija. Los siguientes días fueron como ver una película en cámara lenta. Desde mi ventana observaba el deterioro gradual de la casa que yo estaba financiando. Javier salía muy temprano y regresaba muy tarde, con cara de pocos amigos. Rebeca apenas salía, y cuando lo hacía, se veía nerviosa, mirando hacia todos lados como si alguien la persiguiera. Mauricio me mantenía informada de los intentos desesperados de conseguir financiamiento. Habían ido a 3 bancos diferentes. Todos los habían rechazado. El historial crediticio de Javier es peor de lo que pensábamos, me explicó por teléfono. Tiene deudas con tarjetas de crédito, préstamos personales vencidos, y aparentemente le debe dinero a varias personas. Rebeca lo sabe. Probablemente no todo. Estos hombres son expertos en ocultar sus problemas financieros hasta que ya no pueden más. Mientras tanto, yo había comenzado mi propia transformación silenciosa. Primero fui a la peluquería donde no había ido desde el funeral de Teodoro. Me corté el cabello, me hice un tinte más moderno, me arreglé las uñas. Después fui de compras. Ropa nueva, zapatos nuevos, una imagen nueva. Margarita, te ves hermosa, me dijo Laura cuando me vio. ¿Qué te hiciste? Decidí dejar de vestirme como viuda y empezar a vestirme como mujer. La verdad era que necesitaba sentirme fuerte para lo que venía. Y la ropa nueva me daba esa sensación de poder que había perdido. También comencé a estudiar. Mauricio me había traído libros sobre finanzas, sobre propiedades, sobre inversiones. Si iba a manejar el dinero que Teodoro me había dejado, necesitaba entender cómo funcionaba todo. ¿Desde cuándo lees libros de economía?, me preguntó Isabel una tarde que vino a visitarme. Desde que me di cuenta de que necesito entender en qué mundo vivo, niña. Isabel se había convertido en mi informante involuntaria. Me contaba, sin darse cuenta, todo lo que pasaba en su casa. Los gritos de Javier cuando llegaban las cuentas por pagar. Las lágrimas de Rebeca cuando pensaba que nadie la veía. Las mentiras que Javier inventaba para explicar por qué no podían pagar el supermercado. Abuela, ayer escuché a papá Javier hablando por teléfono con alguien. Sonaba muy asustado. ¿Qué decía? Algo sobre que necesitaba más tiempo, que iba a conseguir el dinero. Y después dijo tu nombre. Mi nombre. Sí, dijo, la vieja tiene que entender que somos familia. Tiene que ayudarnos. ¿Y tu mamá estaba presente? Sí, pero no dijo nada. Solo se quedó ahí parada, como una estatua. Cada día que pasaba, mi resolución se fortalecía más. No era solo sobre el dinero. Era sobre el respeto, sobre la dignidad, sobre enseñar que las acciones tienen consecuencias. 2 semanas después del ultimátum, Javier apareció en mi puerta. Venía solo, sin Rebeca, y tenía esa sonrisa falsa que yo conocía tan bien. Margarita, ¿podemos hablar como adultos? Por supuesto. Pasa. Se sentó en el sofá de la sala, mirando alrededor como si evaluara el valor de mis cosas. Margarita, creo que ha habido un malentendido muy grande. Ah, ¿sí? ¿Cuál malentendido? Sobre la casa. Teodoro quería ayudarnos. Él entendía que los jóvenes necesitamos apoyo para empezar. ¿Los jóvenes? Javier, tienes 42 años. Bueno, más jóvenes que tú. Lo que quiero decir es que Teodoro habría querido que mantuviéramos la casa. Teodoro te dijo eso específicamente. No con esas palabras, pero se sobreentendía. Interesante, porque Teodoro nunca me dijo que sobreentendiera nada. Javier cambió de estrategia. Su sonrisa se volvió más melosa, más manipuladora. Margarita, tienes que entender nuestra situación.
Rebeca y yo tenemos responsabilidades. Isabel está en la universidad. No podemos simplemente empezar de cero. ¿Y yo qué tengo? No tengo responsabilidades. Tú tienes esta casa grande, tienes ahorros, tienes estabilidad. ¿Cómo sabes qué tengo y qué no tengo? Bueno, es obvio. Teodoro trabajó toda su vida, seguramente te dejó bien protegida. Ahí estaba. La verdadera razón de su visita. Quería saber cuánto dinero tenía. Javier, dime algo. ¿Por qué me cancelaron la invitación de Navidad? Eso fue un error de comunicación. ¿Error de comunicación? Sí. Rebeca entendió mal. Yo nunca dije que no vinieras. Ah, ¿no? Entonces, ¿por qué te reíste cuando me dijiste que yo entendía? No me reí. Sonreí. Es diferente. No, Javier. Te reíste. Te reíste de mí, de mi dolor, de mi soledad. Margarita, estás exagerando. ¿Sabes qué más estoy exagerando? Mi generosidad. Su sonrisa se desvaneció. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tienen 2 semanas para conseguir el dinero. Después de eso, la casa es mía. No puedes hacer eso. Somos familia. Ah, ¿sí? ¿Dónde estaba esa familia el 24 de diciembre? Eso fue una cena, Margarita. Una cena. No, Javier. Eso fue el momento en que decidieron que yo no importaba. Ahora van a descubrir cuánto sí importo. Se levantó del sofá, ya sin fingir amabilidad. Esto es una venganza. Venganza de una vieja amargada. ¿Sabes qué, Javier? Tienes razón. Soy una vieja amargada. Una vieja amargada con mucho dinero y muy poca paciencia. Se fue dando un portazo. Desde la ventana lo vi caminar hacia su casa, hablando solo, gesticulando como un loco. Esa noche, Rebeca me llamó llorando. Mamá, Javier está furioso. Dice que lo humillaste. ¿Y tú qué piensas? Yo pienso que todo esto se salió de control. No, Rebeca. Todo está bajo control. Mi control. Mamá, por favor. Te prometo que hablaremos después de Año Nuevo. Te prometo que las cosas van a cambiar. ¿Qué cosas van a cambiar? Javier va a disculparse contigo. Vamos a incluirte más en las decisiones familiares. Él va a disculparse o tú le vas a pedir que se disculpe. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que una disculpa real sale del corazón, no de la desesperación. Mamá, no tenemos opciones. Claro que tienen opciones. Siempre hay opciones. ¿Cuáles? Javier puede conseguir un trabajo mejor. Pueden vender cosas que no necesitan. Pueden mudarse a un lugar más barato. O pueden aceptar que sus decisiones tienen consecuencias. Colgué el teléfono sintiéndome extrañamente en paz. Por primera vez en años, yo tenía el control de la situación. No era la madre rogando por atención, ni la suegra tolerando desplantes. Era la mujer que tenía el poder de cambiar las cosas. Al día siguiente, mientras desayunaba en mi jardín, Laura vino con noticias frescas del vecindario. Margarita, ayer vi una camioneta de mudanzas en casa de Rebeca. ¿Mudanzas? Sí, pero no se llevaron nada. Solo subieron cosas. Muebles, cajas, como si alguien se estuviera escondiendo cosas. Interesante. Muy interesante. Llamé a Mauricio. ¿Es legal que muevan sus pertenencias antes de que se venza el plazo? Depende. Si están intentando ocultar bienes para evitar embargos, eso podría ser problemático para ellos. Embargos. Señora Margarita, he estado investigando más sobre Javier. Tiene deudas muy importantes. Si pierde la casa, probablemente vengan por todo lo demás. ¿Todo lo demás qué? Los muebles, el auto, cualquier cosa de valor. Esa tarde, armada con esta nueva información, decidí hacer otra visita. Pero esta vez no iba a hablar con Javier o con Rebeca. Iba a hablar con Isabel. La encontré en el parque donde solía estudiar cuando quería estar tranquila. Estaba sentada bajo un árbol,
con libros esparcidos a su alrededor, pero no estaba leyendo. Solo miraba al vacío. Hola, niña. Abuela, ¿qué haces aquí? Vine a buscarte. Tenemos que hablar. Si es sobre la casa, yo no puedo hacer nada. No es sobre la casa, es sobre ti. Sobre mí. Isabel, ¿dónde quieres estar cuando todo esto termine? ¿A qué te refieres? Me refiero a que esto va a terminar de una manera o de otra. Y tú tienes que decidir de qué lado quieres estar. Abuela, yo no quiero estar en ningún lado. Solo quiero que mi familia esté bien. Tu familia está bien ahora. Isabel me miró con ojos tristes. No, no está bien desde hace mucho tiempo. Entonces es tiempo de que alguien haga algo para cambiar eso. ¿Qué puedo hacer yo? Solo soy una estudiante. Eres una estudiante muy inteligente. Y eres la única persona en esa casa que ve las cosas como realmente son. ¿Y cómo son realmente? Tu papá Javier está destruyendo a tu mamá. Y tu mamá está tan asustada que no sabe cómo defenderse. Pero tú tampoco la estás ayudando. ¿No? ¿Tú crees que quitarle la casa no la está ayudando? ¿Cómo la va a ayudar quedarse sin casa? Porque va a obligarla a tomar decisiones que ha estado evitando. Isabel se quedó callada durante un largo rato. Cuando habló, su voz era muy madura para sus 20 años. Abuela, ¿tú sabías que mamá ha estado ahorrando dinero en secreto? ¿Qué? Encontré una cuenta bancaria escondida en su cuarto. Tiene como $10,000. Javier lo sabe. No creo. Y mamá no sabe que yo lo sé. ¿Para qué crees que está ahorrando? Para irse. Abuela, creo que está planeando irse. Por primera vez en semanas, sonreí de verdad. Mi hija no estaba tan perdida como yo pensaba. La revelación de Isabel cambió todo mi plan. Rebeca estaba ahorrando en secreto para irse. Eso significaba que, en el fondo, ya había tomado la decisión. Solo necesitaba el empujón final. Esa noche no pude dormir, pero por primera vez en meses, era por esperanza y no por tristeza. Mi hija no estaba completamente perdida. Todavía quedaba algo de la Rebeca que había criado, la mujer fuerte que se había escondido detrás del miedo. Al día siguiente, temprano en la mañana, vi desde mi ventana algo que confirmó mis sospechas. Javier salió en su auto deportivo con varias maletas en el asiento trasero. Se dirigía hacia el sur, probablemente a casa de su hermano en la ciudad vecina. Estaba moviendo sus cosas más valiosas. Llamé a Mauricio inmediatamente. Javier está escondiendo bienes. Eso afecta nuestra situación legal. Al contrario, nos fortalece. Si está intentando ocultar patrimonio, podemos acelerar el proceso. ¿Qué necesitas que haga? Documenta todo lo que veas. Fotos, horarios, cualquier movimiento sospechoso. Me convertí en detective. Durante los siguientes días, registré cada movimiento extraño. Javier que sacaba cajas por las noches. Rebeca que salía a caminar sola, algo que nunca había hecho. Isabel que llegaba más tarde de la universidad, como evitando estar en casa. El miércoles de esa semana, Laura vino con información que lo cambió todo. Margarita, anoche escuché gritos terribles en casa de Rebeca. ¿Qué tipo de gritos? Javier gritándole a Rebeca. Pude escuchar algunas palabras. Tu madre, dinero, inútil. Y después escuché algo que se rompía. Rebeca gritó también. No, eso es lo que me preocupa. Solo silencio. Esa tarde, cuando vi que Javier se había ido en su auto, caminé hacia la casa de Rebeca. Toqué el timbre y esperé. Cuando abrió la puerta, me quedé helada. Tenía un moretón en el brazo izquierdo, apenas visible bajo la manga de su blusa, pero yo lo noté inmediatamente. Hola, mamá. Rebeca, podemos hablar. Javier no está. Lo sé, por eso vine. Entramos a su sala. Era la primera vez que pisaba esa casa desde que la habían comprado. Era hermosa, lo admito. Decorada con gusto, cómoda, espaciosa. Una casa que habría sido perfecta para una familia feliz. Pero no había felicidad en esa casa.
Se sentía en el ambiente. Rebeca, ¿cómo te hiciste eso en el brazo? ¿Qué cosa? El moretón. Se bajó instintivamente la manga. Me golpeé con la puerta del auto. La puerta del auto te agarró con forma de mano. Se quedó callada, mirando hacia el piso. Rebeca, mírame. Levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban rojos, cansados, derrotados. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? ¿Qué cosa? No me hagas fingir que no sé lo que está pasando. Mamá, no es lo que piensas. ¿Qué pienso? Que Javier me golpea. No es así. Solo a veces pierde el control cuando está estresado. ¿Y cuándo empezó a perderse el control? Hace como un año, cuando empezaron los problemas de dinero. ¿Y qué haces cuando pierde el control? Trato de calmarlo, de no hacer cosas que lo molesten. ¿Cómo invitar a tu madre a cenar en Navidad? Rebeca empezó a llorar. No esos llantos controlados que había visto antes, sino un llanto profundo, desgarrador, de años de frustración contenida. Mamá, estoy tan cansada. ¿Cansada de qué? De caminar en puntas de pie todo el tiempo. De medir cada palabra que digo. De disculparme por cosas que no hice. De vivir con miedo. ¿Miedo de qué? De que explote. De que se vaya. De quedarme sola sin nada. Rebeca, tú no estás sola. Sí estoy sola, mamá. Me alejé de ti, me alejé de mis amigas, me alejé de todo el mundo. Javier siempre encuentra algo malo en las personas que me importan. ¿Y por qué no te vas? ¿A dónde voy? No tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo nada. ¿Segura que no tienes nada? Me miró con sorpresa. ¿Qué quieres decir? Isabel me contó sobre tu cuenta de ahorros. Rebeca se puso pálida. ¿Cómo supo Isabel? Los hijos siempre saben más de lo que pensamos. ¿Para qué estás ahorrando, Rebeca? Para tener opciones. ¿Qué tipo de opciones? Para poder irme si las cosas empeoran. Y no han empeorado ya suficiente. Mamá, es fácil decirlo desde afuera. Tienes razón. Es fácil decirlo desde afuera. Pero ¿sabes que no es fácil? Ver a mi hija destruirse poco a poco y no poder hacer nada. ¿Y qué puedes hacer? Puedo quitarle la casa. Eso no me ayuda, mamá. Eso solo va a empeorarlo todo. Ah, ¿sí? ¿Cómo va a empeorar? Va a culparme a mí. Va a decir que es mi culpa por no convencerte. ¿Y después qué? Después no sé qué va a pasar. Rebeca, ¿alguna vez te has preguntado qué pasaría si simplemente no estuvieras aquí cuando él regrese? ¿Qué quieres decir? Que tomes a Isabel, tomes tu dinero ahorrado, y te vayas. ¿A dónde? A mi casa. Rebeca me miró como si hubiera dicho algo imposible. Mamá, no puedo hacer eso. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienes miedo. Sí, tengo miedo. ¿De qué? De que me encuentre. De que me haga daño. De que le haga daño a Isabel. ¿Y si yo te protegiera? ¿Cómo vas a protegerme? Eres una mujer de 69 años. Soy una mujer de 69 años con más dinero del que imaginas y más poder del que he usado hasta ahora. ¿Qué quieres decir? No le conté sobre la herencia completa de Teodoro. Todavía no era el momento. Pero necesitaba que supiera que tenía opciones reales. Quiero decir que si tú decides irte, yo me aseguro de que tengas todo lo que necesitas para empezar de nuevo. Mamá, no puedo aceptar caridad. No es caridad, Rebeca. Es una madre ayudando a su hija a escapar de una situación peligrosa. ¿Y si me equivoco? ¿Y si Javier puede cambiar? ¿Tú crees que puede cambiar? No. En el fondo, no. Entonces ya sabes la respuesta. Rebeca se quedó callada durante largo rato, limpiándose las lágrimas con la manga de su blusa. Mamá, tú me perdonas. ¿Perdonarte qué? Por haberte alejado. Por haberte lastimado.
Por el Navidad. Ya estás perdonada, hija, desde el momento en que entendí lo que realmente estaba pasando. ¿Y si decido quedarme? Si decides quedarte, voy a respetar tu decisión. Pero la casa sigue siendo mía. ¿Y si decido irme? Si decides irte, te ayudo con todo lo que necesites. Y Javier. Javier va a tener que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Solo. Esa noche, Rebeca me llamó a las 11. Mamá, ¿podemos vernos mañana? Tengo algo que decirte. Por supuesto. ¿Y puedo traer a Isabel? Claro. Mamá, creo que estoy lista para tomar una decisión. Al día siguiente, Rebeca e Isabel llegaron a mi casa temprano en la mañana. Rebeca traía una maleta pequeña e Isabel cargaba una mochila. ¿Se van de viaje?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Nos vamos, abuela, dijo Isabel. Mamá decidió que nos vamos. ¿A dónde? Contigo, si nos aceptas, dijo Rebeca con voz temblorosa. ¿Cuándo? Ahora. Javier se fue a trabajar. No regresa hasta la noche. ¿Y después? Después vas a ser tú quien decida qué hacer con la casa, dijo Rebeca. Nosotras ya no vamos a estar ahí. Las abracé a ambas, sintiendo que mi familia finalmente estaba regresando a casa. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Javier no se iba a quedar callado. Y cuando descubriera que habían desaparecido, iba a venir por ellas. Afortunadamente, yo tenía planes para eso también. Esa tarde, mientras Rebeca e Isabel organizaban sus cosas en las habitaciones que habían sido suyas tantos años atrás, yo me preparé para la tormenta que se avecinaba. Sabía que cuando Javier regresara y encontrara la casa vacía, su reacción sería explosiva. No me equivoqué. A las 7 de la noche, mi teléfono comenzó a sonar. Era Javier, y su voz era pura furia. ¿Dónde están Rebeca e Isabel? Hola, Javier. ¿Cómo estás? No juegues conmigo, vieja. ¿Dónde están mi esposa y mi hijastra? Tu esposa y tu hijastra están donde decidieron estar. Están contigo. Las convenciste para que se fueran. Yo no convencí a nadie de nada. Rebeca tomó una decisión. Esa decisión no le corresponde a ella. Soy su esposo. Ser esposo no significa ser dueño, Javier. Voy para allá ahora mismo. No, no vienes para acá. ¿Quién me va a detener? Tú. Yo y la orden de restricción que presenté esta mañana. Silencio del otro lado de la línea. ¿Qué orden de restricción? La que presenté cuando Rebeca me mostró los moretones que le hiciste. Mauricio, mi abogado, la tramitó inmediatamente. Eso es mentira. Rebeca se golpeó sola. Díselo al juez, Javier. Mientras tanto, no puedes acercarte a menos de 500 metros de esta casa. Esto es secuestro. Manipulación de una anciana trastornada. ¿Sabes qué más es, Javier? Es el final de tu plan de vivir con mi dinero. Ese dinero también es de Rebeca. No, Javier. Ese dinero es mío. La casa es mía. Y mi hija y mi nieta están bajo mi protección. Colgué el teléfono y llamé inmediatamente a Mauricio. La orden de restricción está lista. Firmada y notificada. Si se acerca a su casa, puede ser arrestado. ¿Y la casa? El plazo vence en 5 días. Si no presenta el pago completo, la propiedad pasa automáticamente a usted. Perfecto. Esa noche cenamos las 3 juntas por primera vez en años. Rebeca se veía nerviosa, Isabel aliviada, y yo me sentía completa por primera vez desde la muerte de Teodoro. Mamá, dijo Rebeca mientras cortaba el pollo, ¿estás segura de que hicimos lo correcto? ¿Tú crees que hicimos lo correcto? Sí, pero tengo miedo. ¿De qué? De que Javier aparezca. De que haga algo desesperado. Por eso está la orden de restricción. ¿Y si no la respeta? Entonces lo arrestan. Abuela, dijo Isabel, ¿qué va a pasar con la casa? La casa va a ser mía en 5 días. ¿Y después?
Después decido qué hacer con ella. ¿La vas a vender? Tal vez. O tal vez la use para algo más útil. Durante los siguientes días, Javier intentó de todo. Llamó a Isabel al celular, le envió mensajes a Rebeca, incluso intentó contactar a Laura para que intercediera por él. Laura, por supuesto, le colgó el teléfono. También intentó conseguir el dinero para salvar la casa. Mauricio me informaba de cada movimiento. Fue a 3 prestamistas diferentes. Todos lo rechazaron. ¿Qué más ha hecho? Intentó vender el auto deportivo, pero resulta que todavía debe más de lo que vale. Y las cosas que escondió en casa de su hermano. Su hermano se negó a prestarle dinero contra esas pertenencias. Interesante. Señora Margarita, legalmente, el viernes por la tarde esa casa será oficialmente suya. El jueves por la noche, Rebeca no pudo dormir. La encontré en la cocina a las 2 de la mañana, tomando té y mirando por la ventana. ¿No puedes dormir? No. Sigo pensando que esto es demasiado fácil. Demasiado fácil. Javier no se va a rendir así como así. Debe estar planeando algo. ¿Cómo qué? No sé. Algo. Él siempre tiene un plan B. Pues esta vez su plan B se estrelló contra mi plan A. Mamá, hay algo que no te he dicho. ¿Qué cosa? Javier tiene deudas con gente peligrosa. Se me heló la sangre. ¿Qué tipo de gente? Prestamistas ilegales. Gente que presta dinero a intereses altísimos. ¿Cuánto les debe? No sé exactamente, pero escuché conversaciones telefónicas. Hablaba de $50,000. ¿$50,000? ¿Para qué necesitaba tanto dinero? Para apostar. Javier tiene problemas de juego, mamá. Casinos online, apuestas deportivas, póker con sus amigos. Y esa gente sabe dónde vive. Sí. Por eso he estado tan asustada. No solo es que Javier sea violento, es que tiene enemigos violentos. Esa información cambió completamente mi perspectiva. No estábamos solo lidiando con un esposo abusivo. Estábamos lidiando con alguien que había metido a mi familia en problemas serios. Rebeca, esa gente sabe de la existencia de Isabel y tuya. Probablemente. Javier los ha llamado desde la casa varias veces. Y saben que yo tengo dinero. Javier siempre habla de ti como si fueras millonaria. Entiendo. Al día siguiente, viernes, llamé a Mauricio con nuevas instrucciones. Necesito que contrates seguridad privada para mi casa. ¿Seguridad privada? Sí. Y necesito que investigues a los acreedores de Javier. Los ilegales. Eso puede ser peligroso, señora Margarita. Más peligroso es no saber con quién estamos tratando. Entendido. ¿Algo más? Sí. Acelera todos los trámites de la casa. Quiero que sea mía oficialmente hoy, no esta tarde. ¿Puedo preguntar por qué la urgencia? Porque necesito tener todas las cartas en la mesa antes de que alguien más decida jugar. A las 2 de la tarde, la casa oficialmente pasó a mi nombre. A las 3, llegó el equipo de seguridad que Mauricio había contratado. A las 4, Isabel regresó de la universidad con noticias. Abuela, vi a papá Javier en el campus. ¿Qué hacía ahí? Me estaba esperando. Quería hablar conmigo. ¿Hablaste con él? Solo por un momento. Estaba muy alterado. ¿Qué te dijo? Que todo esto era culpa tuya. Que tú habías manipulado a mamá. Que él podía cambiar si le dábamos otra oportunidad. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije que ya era muy tarde para cambiar. ¿Cómo reaccionó? Se enojó mucho. Dijo que si no volvíamos con él, iba a hacer que todos nos arrepintiéramos. Todos. Sí, especialmente tú, abuela. Esa noche, mientras cenábamos, sonó el timbre de mi casa. Los 3 guardias de seguridad que habían instalado cámaras y sensores se pusieron alerta inmediatamente. Señora Margarita, me dijo uno de ellos, hay un hombre en la puerta principal. Dice que es familia. Javier. No, señora. Este hombre es más joven,
Más alto. Rebeca se puso pálida. Es Hernán, el hermano de Javier. ¿Qué querrá? Probablemente viene a interceder por Javier. Déjalo pasar, le dije al guardia. Pero que sepa que hay cámaras grabando todo. Hernán era efectivamente más joven que Javier, pero tenía la misma sonrisa falsa y la misma mirada calculadora. Entró a mi sala como si fuera su casa. Señora Margarita, vengo a hablar con usted sobre este malentendido. ¿Cuál malentendido? La casa de mi hermano. El tema de Rebeca. Todo se puede arreglar si hablamos como gente civilizada. Estoy escuchando. Javier está dispuesto a disculparse, a cambiar, a ir a terapia si es necesario. Y a cambio, usted le devuelve la casa y deja que su familia se reconcilie. Interesante propuesta. ¿Qué más? ¿Cómo qué más? ¿Qué pasa con las deudas de Javier? Hernán se puso incómodo. ¿Qué deudas? Las deudas con prestamistas ilegales. Los $50,000. No sé de qué habla. ¿No? Porque tengo entendido que parte de esas deudas involucran a gente que no tiene mucha paciencia. Señora Margarita, creo que está mal informada. Ah, ¿sí? Entonces, ¿por qué viniste realmente, Hernán? Se quedó callado durante un momento. Cuando habló, su voz había cambiado completamente. Señora, mi hermano está en problemas serios. Si no consigue dinero pronto, van a lastimarlo. Y eso es problema mío, ¿por qué? Porque si le pasa algo a Javier, esa gente va a venir por cualquiera que tenga conexión con él. Incluyendo a su familia. Incluyendo a su familia. Ahí estaba la verdad. No venía a interceder por Javier. Venía a advertirme sobre el peligro. Hernán, ¿qué me sugieres que haga? Que le dé a Javier el dinero para pagar esas deudas. Y después. Después cada quien sigue su camino. ¿Cuánto dinero? 50,000 para las deudas. Otros 50 para que desaparezca y las deje en paz. $100,000. Sí. Me quedé pensando durante largo rato. $100,000 era una fracción de lo que Teodoro me había dejado. Pero era el principio de algo mucho más importante. Hernán, dile a tu hermano que venga mañana a las 10 de la mañana. Solo. Sin abogados, sin amigos, sin nadie. Va a darle el dinero. Voy a hacerle una propuesta. ¿Qué tipo de propuesta? Una que no va a poder rechazar. El sábado a las 10 en punto, Javier llegó a mi casa. Se veía terrible, sin afeitar, con ojeras profundas, la ropa arrugada. El hombre que siempre había alardeado de su apariencia ahora, parecía un mendigo desesperado. Los guardias de seguridad lo registraron antes de dejarlo entrar. Rebeca e Isabel se quedaron en sus habitaciones, por seguridad. Esta conversación era entre Javier y yo. Siéntate, le dije señalando el sofá. Se sentó en el borde, nervioso, mirando hacia todos lados como un animal acorralado. Margarita, necesito que entiendas mi situación. La entiendo perfectamente. Debes $50,000 a gente peligrosa porque apostaste dinero que no tenías. Se quedó callado, sorprendido de que yo supiera tanto. Tu hermano me explicó algunos detalles ayer. También me explicó que esa gente no tiene paciencia y que probablemente vengan por tu familia si no pagas. Por eso necesito tu ayuda. Mi ayuda. Préstame el dinero. Te firmo cualquier documento. Te doy cualquier garantía. ¿Qué garantías puedes dar? No tienes casa, no tienes auto sin deudas, no tienes trabajo estable. Tengo otras cosas. ¿Cómo qué? Contactos. Conocimientos del negocio de seguros. Puedo trabajar para ti. No necesito empleados, Javier. Entonces, ¿qué quieres? Saqué una carpeta que había preparado con Mauricio. Dentro había documentos que cambiarían todo. Quiero que firmes esto. ¿Qué es? Un acuerdo de divorcio por mutuo consentimiento. Rebeca no pide nada, tú no pides nada. División limpia. No voy a divorciarme. Rebeca es mi esposa.
Rebeca ya no es tu esposa en ningún sentido real. Vive conmigo, toma sus propias decisiones, ya no te tiene miedo. Puedo cambiar. Puedo ir a terapia. ¿Con qué dinero? Con el tiempo que no tienes antes de que vengan a cobrarte. Se quedó silencio, procesando la información. Si firmo eso, me das el dinero. Si firmas eso, pago tus deudas directamente a esos prestamistas. Ni un centavo pasa por tus manos. Y después desapareces. Te vas de esta ciudad, no vuelves a contactar a Rebeca o Isabel, y empiezas una vida nueva en otro lugar. ¿Y si no firmo? Si no firmas, no obtienes ni un peso de mí. Tus acreedores vienen por ti, probablemente también por Rebeca e Isabel, y todos terminamos en una situación peligrosa. Javier se levantó del sofá y comenzó a caminar en círculos por mi sala. Esto es chantaje. No, esto es una solución. La única solución que te queda. ¿Y si acepto pero después cambio de opinión sobre el divorcio? El divorcio se tramita inmediatamente. Mauricio ya tiene todos los papeles listos. En una semana será definitivo. Margarita, ¿por qué me odias tanto? No te odio, Javier. Te temo. Me temes. Temo lo que le has hecho a mi hija. Temo lo que podrías hacerle a Isabel. Temo la violencia que traes a mi familia. Yo nunca lastimé seriamente a Rebeca. Los moretones dicen lo contrario. El miedo en sus ojos dice lo contrario. Se sentó de nuevo, derrotado. Por primera vez desde que lo conocía, vi algo parecido a la honestidad en su expresión. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? ¿Qué? Que tienes razón. Rebeca merece algo mejor. Entonces, ¿por qué no la dejas ir? Porque sin ella, no soy nadie. Sin esta familia, no tengo nada. Vas a tener una oportunidad de empezar de nuevo. Lejos de aquí, sin deudas, sin presión. ¿En serio pagaría $50,000 solo para librarme de mí? Pagaría $50,000 para proteger a mi familia. Javier tomó los documentos y los revisó lentamente. Mauricio había redactado todo de manera muy clara: divorcio inmediato, renuncia a cualquier derecho sobre propiedades matrimoniales, orden de alejamiento permanente. Si firmo esto, ¿cuándo pagas a mis acreedores? Hoy mismo. Mauricio ya tiene sus contactos. ¿Cómo conseguiste esos contactos? El dinero abre muchas puertas, Javier, incluso las que dan miedo abrir. Firmó los papeles sin leer más. Su mano temblaba, pero su firma era clara. ¿Y ahora qué? Ahora te vas. Sales de mi casa, recoges tus cosas de donde las tengas, y te marchas de la ciudad. ¿Y si no me voy? Entonces los pagos a tus acreedores se suspenden inmediatamente. Se levantó del sofá como un hombre mayor, aunque tenía solo 42 años. La derrota lo había envejecido años en una sola mañana. Margarita, ¿puedo ver a Rebeca una última vez? No. ¿Puedo por lo menos decirle adiós a Isabel? No. ¿Por qué? Porque los adioses implican que hubo algo bueno que despedir. Y en tu caso, no lo hubo. Caminó hacia la puerta, escoltado por los guardias de seguridad. En el umbral se detuvo. Para que sepas, nunca olvidaré esto. Espero que no lo olvides. Es la lección más cara que has recibido en tu vida. Se fue sin mirar atrás. Desde la ventana lo vi subir a un taxi viejo, con una sola maleta. El hombre que había llegado a mi familia como un conquistador se iba como un refugiado. Una hora después, Mauricio me llamó. Los pagos están hechos. Los acreedores de Javier están satisfechos. Y los papeles del divorcio presentados. En 5 días hábiles será oficial. ¿Y la casa? Oficialmente suya desde ayer, señora Margarita. Esa tarde, Rebeca, Isabel y yo nos sentamos en el jardín a tomar té. Por primera vez en años, había paz real en el ambiente. ¿Se fue para siempre?, preguntó Rebeca. Se fue para siempre. ¿Cómo te sientes?, le pregunté, como si hubiera despertado de una pesadilla muy larga. ¿Y tú, Isabel? Como si finalmente pudiera respirar.
Esa noche, mientras organizaba los papeles de la transacción, me di cuenta de que había hecho algo más que librar a mi familia de Javier. Había recuperado mi poder. Por primera vez desde la muerte de Teodoro, yo había tomado control total de una situación. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Tenía una casa vacía, una familia reconstruida y una herencia millonaria de la que nadie sabía nada. Era hora de decidir qué hacer con todo ese poder. Una semana después de que Javier se fuera, la realidad de nuestra nueva situación comenzó a asentarse. Rebeca había empezado a buscar trabajo, Isabel había regresado con energía renovada a la universidad, y yo tenía planes más grandes de los que ellas imaginaban. El miércoles por la mañana, Mauricio llegó a mi casa con noticias importantes. Señora Margarita, he terminado la evaluación completa de la herencia de su esposo. Y es más de lo que calculamos inicialmente. Entre propiedades, inversiones y cuentas bancarias, estamos hablando de aproximadamente $8 millones. Rebeca, que estaba sirviendo café, dejó caer la taza. Se hizo pedazos contra el piso de la cocina. $8 millones, susurró. ¿Papá tenía $8 millones?, preguntó Isabel, incrédula. Tu abuelo era un hombre muy inteligente con las inversiones. Compró propiedades cuando eran baratas, invirtió en acciones que crecieron tremendamente y nunca gastó más de lo necesario. ¿Y mamá no sabía nada?, preguntó Rebeca. Teodoro quería proteger ese dinero, especialmente después de que conoció a Javier. Rebeca se sentó lentamente en una silla, todavía procesando la información. Mamá, ¿por qué no nos dijiste antes? Porque necesitaba que tomaras decisiones basadas en tu fuerza, no en mi dinero. ¿Qué quieres decir? Si te hubiera dicho que tenía millones, tu decisión de dejar a Javier habría sido sobre comodidad económica, no sobre dignidad personal. Pero habría sido más fácil. Las cosas fáciles no enseñan nada, Rebeca. Mauricio continuó explicando los detalles. Además del dinero, Teodoro había sido dueño de 3 propiedades comerciales en el centro de la ciudad, 2 departamentos que rentaba y acciones en varias empresas exitosas. ¿Qué piensas hacer con todo esto?, me preguntó Rebeca. Esa es la pregunta correcta. Durante los siguientes días, desarrollé un plan que transformaría no solo nuestras vidas, sino las vidas de muchas otras mujeres. La idea había estado creciendo en mi mente desde que vi el miedo en los ojos de Rebeca. El sábado por la mañana, llamé a Laura, Rebeca e Isabel para una reunión familiar. Quiero convertir la casa de Javier en un refugio para mujeres maltratadas. Silencio total en la sala. ¿Un refugio?, preguntó Laura. Sí. Un lugar donde mujeres como Rebeca puedan llegar con sus hijos, estar seguras, recibir ayuda legal y psicológica, y planear sus nuevas vidas. Mamá, eso es increíble, dijo Rebeca con lágrimas en los ojos. La casa tiene 4 habitaciones. Podríamos alojar hasta 6 familias temporalmente. Mauricio ya investigó los permisos necesarios. ¿Y el dinero para operarlo?, preguntó Isabel. Las rentas de las propiedades de tu abuelo cubren todos los gastos operativos. Comida, servicios, personal especializado. Personal especializado. Psicólogos, trabajadores sociales, abogados que se especialicen en violencia doméstica. Laura sonrió con orgullo. Margarita, esto es exactamente lo que Teodoro habría querido. ¿Cómo lo sabes? Porque él siempre decía que el dinero sin propósito era dinero desperdiciado. Durante las siguientes semanas, el proyecto tomó vida propia. Mauricio tramitó todos los permisos legales. Rebeca, quien había estudiado trabajo social años atrás, se ofreció como coordinadora del refugio. Isabel diseñó un programa de apoyo educativo para los hijos de las mujeres refugiadas. La primera mujer en llegar se llamaba Carmen. Tenía 35 años, 2 hijos pequeños, y había escapado de un matrimonio violento que duró 12 años. Llegó a medianoche, con una bolsa de plástico y el labio partido. ¿Están seguras de que puedo quedarme?, preguntó mientras Rebeca le enseñaba su habitación. Tan segura como necesites estar, le respondió Rebeca. En 2 meses, la casa estaba llena. 6 mujeres, 9 niños, historias de dolor que se transformaban lentamente en historias de esperanza.
Una tarde, mientras observaba a los niños jugar en el jardín que antes había sido territorio de Javier, Rebeca se acercó a mí. Mamá, ¿alguna vez te arrepientes de haber pagado las deudas de Javier? ¿Tú te arrepientes? No, pero a veces pienso que era mucho dinero. $50,000 para proteger a mi familia y ayudar a otras familias no es mucho dinero, Rebeca. Es la mejor inversión que he hecho en mi vida. ¿Y si él regresa? No va a regresar. ¿Cómo estás tan segura? Porque Mauricio recibe reportes mensuales de su ubicación. Está en otra ciudad, trabajando en una compañía de seguros pequeña, viviendo en un departamento modesto. Aprendió la lección. 6 meses después del Navidad que cambió todo, recibí una carta inesperada. Era de una periodista local que quería escribir un artículo sobre el refugio. Señora Margarita, su historia es inspiradora. Una mujer que convirtió su dolor personal en ayuda para otras mujeres. No es solo mi historia, le respondí. Es la historia de todas las mujeres que han encontrado el valor para cambiar sus vidas. ¿Algún consejo para mujeres que están en situaciones similares a la que vivió su hija? Que el amor verdadero no duele. Que la familia que te ama no te abandona. Y que nunca es demasiado tarde para tomar control de tu propia vida. El artículo se publicó un domingo. Para el martes, tenía 15 llamadas de mujeres pidiendo ayuda, 3 ofertas de donaciones de empresas locales y una propuesta del gobierno municipal para expandir el programa. Esa noche, cenando las 3 juntas como había soñado hacer en Navidad, Isabel hizo una pregunta que me llenó de orgullo. Abuela, ¿cómo supiste que todo iba a salir bien? No lo sabía, niña. Pero sabía que hacer lo correcto era más importante que saber el resultado. ¿Y qué es lo correcto? Proteger a quienes amas. Usar tu poder para ayudar a otros. Y nunca permitir que el miedo decida por ti. Rebeca levantó su copa de agua. Por mamá, que nos enseñó que la venganza más dulce es la justicia. Por la abuela, que convirtió una Navidad horrible en el comienzo de algo hermoso, añadió Isabel. Por ustedes, que me recordaron por qué vale la pena luchar, dije yo. Brindamos en mi comedor, rodeadas del sonido de niños jugando en las habitaciones del refugio, con la certeza de que habíamos transformado dolor en propósito. La casa que una vez representó mi humillación ahora era símbolo de esperanza para docenas de familias. Un año después de aquella Navidad que cambió nuestras vidas, me desperté en una mañana de diciembre sintiendo que finalmente había encontrado mi lugar en el mundo. El refugio Casa Teodoro ya había ayudado a 43 mujeres y 72 niños a reconstruir sus vidas. Rebeca se había convertido en una defensora apasionada de los derechos de las mujeres. Su experiencia personal la había transformado en la coordinadora más empática y efectiva que pudimos haber encontrado. Isabel, ahora en su último año de universidad, había cambiado su carrera a trabajo social, inspirada por lo que veía cada día en el refugio. Abuela, me dijo Isabel una tarde mientras revisábamos las solicitudes de nuevas familias, ¿sabes lo que más me impresiona de todo esto? ¿Qué cosa, niña? Que todo empezó porque te negaste a quedarte callada cuando te lastimaron. No empezó ahí, Isabel. Empezó cuando decidí que merecía algo mejor. Esa tarde, mientras paseaba por el jardín del refugio, vi a Carmen enseñándole a leer a su hijo de 5 años bajo el mismo árbol donde Javier solía estacionar su auto deportivo. Ahora ese espacio estaba lleno de risas infantiles y esperanza. Carmen se acercó a mí con una sonrisa que ya no tenía miedo. Señora Margarita, quería agradecerle antes de irme. ¿Te vas? Sí, conseguí trabajo en una oficina de contabilidad. Es un buen empleo, con beneficios. Mis hijos y yo nos mudamos a nuestro propio departamento este fin de semana. Carmen, me llena de alegría escuchar eso. Señora, cuando llegué aquí, pensé que mi vida había terminado, que no tenía futuro. ¿Y ahora? Ahora sé que mi vida apenas está comenzando. Esa noche, mientras cenábamos, Rebeca compartió una noticia que me llenó de orgullo. Mamá, el alcalde quiere que presentemos el modelo de Casa Teodoro en otras ciudades del estado. ¿Otras ciudades? Sí. Quieren replicar lo que hemos hecho aquí. Crear una red de refugios que funcionen con el mismo sistema. ¿Y qué opinas tú? Opino que papá estaría orgulloso de ver cómo su dinero está cambiando tantas vidas.
Tu papá siempre decía que el éxito se mide por cuántas personas se benefician de tus decisiones. 3 días antes de Navidad, recibí una llamada inesperada. Era Hernán, el hermano de Javier. Señora Margarita, ¿podríamos hablar? ¿Sobre qué, Hernán? Sobre Javier. Quería que supiera que está bien. Tiene trabajo estable, vive tranquilo, no ha vuelto a apostar. Me alegra saber eso. También quería disculparme por todo lo que pasó. Mi hermano se perdió en sus problemas y arrastró a toda la familia. Las disculpas se las debes a Rebeca, no a mí. ¿Cree que ella me recibiría? Pregúntale a ella. Esa tarde, Rebeca decidió hablar con Hernán. Fue una conversación difícil, pero necesaria. Cuando terminó, se veía más ligera, como si hubiera cerrado un capítulo que necesitaba cerrarse. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. Como si finalmente hubiera perdonado. No a Javier, sino a mí misma. ¿Por qué necesitabas perdonarte? Por haber permitido que durara tanto tiempo. Por haber alejado a mi familia. Por haber sido tan ciega. Rebeca, fuiste víctima, no culpable. Lo sé, mamá. Pero necesitaba decírmelo a mí misma. La víspera de Navidad llegó con una sorpresa hermosa. Las 6 familias que vivían actualmente en el refugio decidieron organizar una cena comunitaria. Cocinaron juntas, decoraron la casa y crearon la celebración más genuina que había visto en años. Durante la cena, una de las mujeres, María, se levantó para hacer un brindis. Quiero brindar por la señora Margarita, que nos enseñó que los finales pueden ser comienzos. Por Rebeca, que nos muestra cada día que es posible reconstruirse, añadió otra. Por Isabel, que les da esperanza a nuestros hijos de que pueden estudiar y soñar, dijo una tercera. Y por todas nosotras, que decidimos que merecíamos algo mejor, concluyó Carmen. Mientras alzábamos nuestras copas, recordé aquella Navidad del año anterior. La humillación, el dolor, la soledad. Todo había sido necesario para llegar a este momento. Después de la cena, Rebeca, Isabel y yo nos quedamos solas en mi sala, como habíamos hecho tantas veces durante este año de sanación. Mamá, dijo Rebeca, ¿alguna vez imaginaste que terminaríamos aquí? ¿Dónde es aquí? Felices. En paz. Ayudando a otros. No, hija. Cuando me cancelaron la invitación el año pasado, solo quería recuperar mi dignidad. Y la recuperaste. Recuperé algo mejor. Recuperé mi propósito. Isabel, que ahora tenía 21 años y la sabiduría de alguien que había visto transformaciones reales, hizo la pregunta que resumía todo. Abuela, si pudieras enviar un mensaje a la mujer que eras hace un año, ¿qué le dirías? Pensé durante largo rato antes de responder. Le diría que el dolor más profundo puede convertirse en el propósito más poderoso. Que cuando te quitan algo que creías necesitar, a veces es porque la vida te está preparando para algo que realmente necesitas. ¿Y qué era lo que realmente necesitabas? Necesitaba recordar quién soy. Una mujer fuerte, capaz de proteger a su familia y cambiar vidas. Necesitaba dejar de ser la madre que mendiga amor y convertirme en la matriarca que exige respeto. Esa noche, antes de dormir, escribí una carta que nunca enviaría. Era para la Margarita de hace un año, la mujer que lloró sola en Navidad. Querida Margarita del pasado, sé que esta noche te sientes abandonada, invisible, inútil. Sé que piensas que tu vida se acabó cuando murió Teodoro. Quiero que sepas que estás equivocada. Tu vida no se acabó. Apenas está comenzando. El dolor que sientes esta noche es la semilla de la mujer en la que te convertirás. Confía en tu fuerza. Confía en tu valor. Y recuerda que a veces, perder lo que pensábamos que queríamos es la única manera de encontrar lo que realmente necesitábamos. Con amor y admiración, la Margarita del futuro. Al día siguiente, el día de Navidad, desperté con una sonrisa que no había sentido en años. Bajé a la cocina y encontré a Rebeca preparando café con canela, como yo le había enseñado cuando era niña. Buenos días, mamá. Feliz Navidad. Feliz Navidad, hija. ¿Sabes qué estaba pensando? ¿Qué? Que el año pasado, Javier pensó que me estaba castigando al cancelar tu invitación. Pero en realidad,
Nos estaba liberando. ¿Liberando de qué? De la obligación de fingir que éramos una familia feliz. Esa mañana, mientras veía a los niños del refugio abrir regalos donados por la comunidad, entendí que había encontrado mi verdadero legado. No era el dinero que Teodoro me había dejado, ni las propiedades que ahora poseía. Mi legado era la demostración de que nunca es demasiado tarde para tomar control de tu vida. Que el amor verdadero a veces requiere límites duros. Y que la venganza más dulce no es lastimar a quien te lastimó, sino convertir ese dolor en algo hermoso que ayude a otros. Casa Teodoro siguió creciendo. 2 años después, ya teníamos 5 refugios en diferentes ciudades. Cientos de mujeres habían encontrado la fuerza para reconstruir sus vidas. Y yo había encontrado algo que no sabía que había perdido, la certeza de que mi vida tenía un propósito más grande que mi dolor. Cada Navidad desde entonces, brindo por aquella mujer de 69 años que se negó a quedarse callada cuando la lastimaron. Porque esa decisión no solo cambió mi vida, cambió el mundo de todas las mujeres que vinieron después.